Bienvenidos todos mis hermanos que están presentes, todos los que están participando en este estudio. Gracias a los que están viendo esta presentación a través de YouTube. No olviden, los que la están viendo, por favor suscribirse a este canal, dejar un me gusta o un comentario si hay algo que a ti te ha llamado la atención o si tienes preguntas. Pero recuerden que es muy importante para nosotros, para poder seguir creciendo y compartiendo estos mensajes, que se suscriban para que así también ustedes no se pierdan ninguno de estos estudios. También un pequeño anuncio, recordar que ya tenemos disponible nuestro curso bíblico y en el canal Bastián Ángel lo estamos subiendo. Estamos subiendo las presentaciones, pero ya también usted lo puede adquirir en físico a través de Amazon. Así que, bueno, sin más, vamos a comenzar con el estudio de hoy. Vamos a orar y comenzaremos con el estudio Los 144.000 hijos de María Magdalena. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de ser tus hijos y de estudiar tu palabra a la luz de Jesucristo. Eso es lo más importante. Gracias por dejarnos ese tremendo don. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, los 144.000 hijos de María Magdalena. Tenemos aquí un tema bastante conocido, pero un enigma tremendo, interpretado de diferentes formas por diferentes denominaciones. Tenemos en algunas denominaciones una división entre quiénes son los 144.000. Por parte de la Iglesia Adventista, por ejemplo, algunos presentan a los 144.000 como parte de la gran multitud también, como un número simbólico. Otros dentro de la misma iglesia presentan como un número literal y otros lo presentan como 144.000 personas que van a vivir sin pecado y van a vivir sin intercesor en los últimos eventos de la tierra, cuando se haya acabado el tiempo de la gracia, según lo que lo presenta esa denominación. Los testigos de Jehová también los tienen como un grupo selecto a partir de cierto periodo de tiempo. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días también tienen su interpretación. Los de raíces hebreas y los judíos tienen otra interpretación. Entonces, no pretendemos ser nosotros la interpretación última, pero queremos estudiar este tema a la luz de Jesucristo, a la luz de las pistas que hemos venido estudiando y ver a ver si tiene sentido esta presentación. ¿Ok? Muy bien. Comenzamos en Apocalipsis 14:1. Después vi al Cordero que estaba en pie en el monte Sión, junto a 144.000 personas que tenían el nombre del Cordero y de su Padre en la frente. Entonces, un número de cosas a tener en cuenta. Y la primera es la que está destacada allí. ¿Dónde están los 144.000? Cuando lo ve Juan en esta visión. ¿De pie dónde? En el monte Sión. Y si ustedes recuerdan, el bonus que tuvimos en esta serie, presentamos el contraste entre el monte Sión y el monte Sinaí. Y esto no podría ser diferente o no podría dejarnos sin alertar. Esta es una pista muy clara acerca de la identidad de los 144.000. No están en el monte Sinaí, están en el monte Sión, que es el contraste que Pablo presenta en Hebreos 12. Atención. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Recuerden el bonus de esta serie, presentamos esta idea, el Apocalipsis, Jesús en el Apocalipsis. Al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo.
Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Tenemos esa perspectiva oscura de tempestad, donde no nos habemos acercado, pero esa perspectiva donde hay miedo, donde hay terror, y dice que a ese monte no nos hemos acercado, sino que os habéis acercado ¿a dónde? Al monte de Sión. Muy importante tener en cuenta que esto es una carta, una epístola a los hebreos. Entonces, luego en Apocalipsis, tenemos a 144.000 de las tribus de Israel que ¿dónde estaban? En el monte Sión, a los que Pablo le dice, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús. O sea, si tú te acercas al monte Sinaí, tú no te acercas a Jesús. Tú te acercas a algo muy opuesto a lo que es Jesús, al antiguo pacto. Pero te habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel, porque con Abel comenzó todo un sistema de sacrificios. Muy bien. Hebreos 12:25, la continuación de lo que estamos leyendo, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz de la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún otra vez, ¿ok? O sea, a la altura que Pablo está escribiendo esto, dice que viene un momento donde otra vez él va a conmover con su voz no solamente la tierra, desde que Pablo está escribiendo y dice que está próximo a que suceder, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles, que así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que tenemos aquí una perspectiva muy interesante. Dice que desde que él está escribiendo, ahora aún una vez más, él desde los cielos moverá cielos y tierra. Hará temblar el cielo y la tierra y serán removidas las cosas movibles. Ok, Pablo cuando utiliza esta palabra, las cosas movibles, se refiere a todo aquello que es de perecer, las cosas que cambian, que pasan, pero la figura es Cristo, o sea, la realidad, la sustancia es Cristo, pero todas estas cosas eran sombra, que son movibles, se pueden quitar el antiguo pacto para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Se fijan que en los temas anteriores hablamos cómo el reino de los cielos ya se había acercado y ya estaba, y que la roca ya había llegado y ya estaba llenando la tierra. Así que cuando esta voz suene, haga temblar la tierra, debía significar que todo ese sistema movible, como templo, como rituales, y todo lo que era movible debía ser removido. Toda piedra sobre piedra sería removida. Pero quedaba un reino inconmovible, el reino donde está Cristo en ti y en mí, donde está en nuestros corazones, donde no puede un imperio ir y matar un par de cristianos y algunos cristianos y con eso acabar con el reino, porque está en forma espiritual y está llenando la tierra de una forma indestructible, donde nadie puede quitarte a Cristo del corazón, donde nadie puede destruir este templo que está creando Dios, donde cada uno de nosotros somos rocas espirituales y Él es la gran base y fundamento
que no puede ser conmovido. ¿Recuerdan? Esto lo dijo para los fariseos, donde había uno que edificaba su casa sobre la arena y vino la tempestad y fue arrasado todo y fue grande su ruina. Pero la iglesia de Cristo fue edificada sobre la roca y nada puede conmoverla porque es un reino inconmovible. ¿Ok? Así que la llegada del reino inconmovible viene con un terremoto, con un temblor, pero de una forma más simbólica, de una forma donde las cosas son no solo de la tierra, sino también tiembla el cielo. De alguna forma las cosas son unidas. El cielo y la tierra se hacen uno. Vamos a entender esto un poco más, fíjense, porque esto es Hebreos 12 y está comparando el monte Sinaí con el monte Sión. Decidme, Gálatas 4, 21 al 27, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Aquí va a interpretar Pablo a qué se refiere el monte Sinaí y el monte Sión. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. O sea, uno es por el esfuerzo y el otro es por la palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha, o sea, los esfuerzos humanos, el espíritu es el que da vida, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, fíjense que pone en contraste los dos pactos, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Ahí no está diciendo todo, no está comentando directamente lo que significa el monte Sinaí. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la de que tiene marido. Así que tenemos el monte Sinaí y el monte Sión, la Jerusalén celestial, que es la que Pablo comparó en Hebreos, donde está la Jerusalén celestial. El monte Sinaí, el antiguo pacto, la Jerusalén actual, la ley y todo el sistema de la ley. ¿Ok? Lo otro es según la promesa. Se fijan los dos reinos, los dos montes. Entonces, resulta que la Jerusalén celestial es la que no tiene dolores de parto, ¿sí? Es la estéril. El monte Sinaí es la que sí tiene dolores de parto, la que sí ha tenido hijos para esclavitud, hijos bajo la ley. Ahora atención con esto, porque en Apocalipsis 12, del 1 al 2 y 5, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Atención que siempre nos han dicho que esta es una iglesia de hoy día, pero no, el contexto es cuando viene Jesús a la tierra. Léanlo. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto. Y yo les pregunto, ¿quién era la que tenía dolores de parto? ¿La Jerusalén celestial o la terrenal? La que no tiene dolores de parto es la celestial, pero la terrenal, esa sí tiene. Y engendraba hijos para esclavitud bajo la ley. Y esta mujer en Apocalipsis está con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este hijo es Jesús, pero te preguntarás, ¿cómo es que Jesús no está naciendo de la Jerusalén celestial, sino que está naciendo de la Jerusalén terrenal? Bueno, en primer lugar, quiero comentarte que aquí está la transición de Jesús de la terrenal a la celestial.
¿sí? Arrebatado para Dios y su trono. Pero él nace en la Jerusalén terrenal, en la que engendra hijos para esclavitud bajo la ley, para liberar a la descendencia de Abraham. Fíjense, Gálatas 4, del 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido ¿cómo? Bajo la ley. Por lo que esta mujer que está hablando aquí en Apocalipsis es Jerusalén terrenal, la que está con dolores de parto, la que tiene los oráculos y las profecías, la que está llena de justicia, pero que más tarde se convierte en una ramera, porque está bajo la ley, está bajo esclavitud. Entonces Jesús nace bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Se entiende? O sea, de alguna forma Él nace allí para tomarlos a todos esos que eran esclavos bajo la ley y llevarlos al reino, trasladarlos al reino de su Hijo, del Padre y con su Hijo. ¿Sí? Al monte Sión. De paso, les recomiendo, para que puedan ir entendiendo esta presentación, a ver el tema de Corazones de Fuego, el tema número 13, que ya está subido en el canal, Rahab, la abuela escandalosa de Jesús, o Rahab, la ramera, o la redención de Babilonia, ¿sí? Para que allí vayan entendiendo cómo es que ahora estamos concluyendo que los 144.000, y le ponemos por título, hijos de María Magdalena. Porque tienen un símil, porque tienen un parecido, porque han sido de alguna forma redimidos, de una forma similar. Vayan y vean ese tema también para complementarlo con este. Ahora fíjense la Jerusalén terrenal. ¿Qué había pasado? Hechos 7, 39 al 43 dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron ¿a dónde? A Egipto. ¿Ok? Desde el desierto ya se habían vuelto a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis a mí sacrificios y víctimas en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Entonces, ahora los entrega, ¿cierto? Vuelven a Egipto. Él los entrega, pero le dice que los entregará y los llevará aún más allá. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Por lo que finalmente Israel, si bien de forma física es exiliado a Babilonia, también de alguna forma espiritual pasan a ser Babilonia, porque es lo que están buscando, es lo que quieren. Ofrecen sacrificios a Moloc, se vuelven en sus corazones a Egipto, por lo que siguen siendo esclavos. Y recuerden, el monte Sinaí engendra hijos para esclavitud bajo la ley. Leyes como la de los sacrificios. Entonces pasan a ser, en sentido espiritual, también Babilonia. ¿Recuerdan los dos testigos? El estudio de los dos testigos. ¿Recuerdan que quedó inconcluso el hecho de que si Pedro y Santiago resucitaron? Bueno, hoy vamos a ver en qué, como hemos prometido que íbamos a presentarlo aquí, vamos a ver cómo termina el asunto de los dos testigos. Apocalipsis 11:8 y del 11 al 13 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto,
y ya donde también nuestro Señor fue crucificado. Y no hay duda, yo puedo darle muchas evidencias como lo he hecho, pero simplemente con que usted pueda mirar dónde fue crucificado Jesús, usted va a identificar en sentido espiritual como Sodoma y Egipto a Jerusalén, la terrenal. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto. Esperen, hay elementos muy interesantes. Suben al cielo en una nube, ¿ok? Jesús, cuando pasa del reino de la esclavitud, el monte Sinaí al monte Sión, sube al cielo y es arrebatado para Dios y para su trono. En Hebreos dice que hay una voz que habla desde los cielos y conmueve no solo la tierra, sino el cielo. ¿Se fijan los elementos? En Hebreos está diciendo que cuando sucede la remoción de estas cosas, tiembla la tierra, pero por la voz que habla desde el cielo. Fíjense dónde está la voz ahora. Oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Resulta que, como habíamos visto, se habían enviado regalos unos a otros porque ya no les atormentaban los 2 testigos, como en la época de Esther, cuando había sido liberado el pueblo judío. Pero hoy, a esta altura de Apocalipsis 11, está Santiago y Pedro, ya han muerto, dicen paz y seguridad, pero viene destrucción repentina, por lo que esto significa que las palabras de los apóstoles se cumplieron. Las palabras de los 2 testigos se cumplieron. Pero no solo eso, sucede algo en el ámbito espiritual. Sucede la remoción de las cosas que eran movibles para recibir un reino. Ahora la instauración de un reino, la venida de un reino inconmovible. Y vamos enseguida a ver algunas cosas. Fíjense que el llamado de los 2 testigos, de alguna forma, era a salir de Egipto o salir de Babilonia, salir de Jerusalén o de las costumbres de Jerusalén, para que no recibieran parte en la destrucción de Jerusalén o en las plagas que venían. Entonces, hay un terremoto y el número son 7.000 hombres. Fíjense, quiero que veamos un poco este asunto. Romanos 7:4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Él nos resucitó y nos llevó a los lugares celestiales. Significa la transición de un reino a otro. Pero ¿qué pasa? ¿Nos hizo qué? Morir a la ley. Otro texto, Colosenses 2, del 20 al 22. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales, esto son las cosas movibles. Esto es lo que ya hemos estudiado en temas anteriores, como las tradiciones judías o los elementos y los rudimentos del mundo que son preceptos, son enseñanzas judías o tradiciones de mandamientos de hombres. Dice que habéis muerto con Cristo a eso, a los principios elementales del mundo, porque ¿por qué como si aún vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todo lo cual se refiere a cosas destinadas a qué? A perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? ¿Se fijan? Los principios elementales, que esto ya lo hemos revisado, se refiere a eso. Y Pablo dice que habéis muerto a la ley y a esta ley también. A estar bajo la esclavitud del monte
Sinaí, a todas estas tradiciones han muerto. Fíjense que cuando sucede esto en Apocalipsis 11, 14 al 15, dice, el segundo ay pasó. Esto es inmediatamente después. Y aquí el tercer ay viene pronto. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, y aquí está, recibiendo un reino incorruptible cuando suena esta voz. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Por lo que la destrucción de Jerusalén implica el comienzo de un reino indestructible, inconmovible. Y ya hemos explicado por qué antes se supone que el reino estaba, o los tropiezos eran precisamente el pueblo judío, eran las tradiciones y las leyes judías, eran los romanos que podían ir y destruir el templo. Ahora el templo no está en manos de nadie, nadie puede conseguir destruirlo. Los reinos del mundo ahora han venido a ser del Señor. De ahí en adelante es un cambio de reino. El reino se expande en el mundo. No es de extrañar que todo esto estuviera en las profecías de Daniel y que la profecía de Daniel también hablase de la roca que golpea y empieza a crecer y a llenar toda la tierra progresivamente. Ir por todo el mundo. Fíjense, esto ocurre exactamente después del evento de los dos testigos. Hebreos 12, volvamos a ver lo de Hebreos 12. Se fijan, hay una voz que habla del cielo, amonesta desde el cielo, conmueve entonces la tierra y también el cielo, y es la entrega del reino inconmovible. Entonces sucede que cuando habla esta voz, hay un terremoto y mueren ¿cuántos? 7.000 hombres. Por favor, vayan haciendo buscando las pistas y los elementos, teniéndolos en mente. 7.000 hombres. Entonces, en la Biblia, usted, en el Nuevo Testamento, ¿dónde más se encuentra esta idea de 7.000 personas? Fíjense, en Romanos 11, del 1 al 6. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, literalmente, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Se fijan los dos testigos? Uno era símbolo de Moisés y otro de Elías. Y de alguna forma Elías se presenta contra esto porque Jerusalén, los dos testigos hablan acerca de Jerusalén donde el Señor fue crucificado, donde mataban a los profetas, apedreaban a los que eran enviados y mueren ellos mismos en Jerusalén. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y desde la misma manera, también ha quedado en el tiempo, ¿qué tiempo, perdón? ¿En qué tiempo? En el tiempo presente, perdón, 2022, o cuando Pablo está escribiendo. Cuando Pablo está escribiendo, en ese tiempo ha quedado un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es en base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no sería obra. Así que tenemos entonces a 7.000 hombres literalmente del pueblo de Israel que no han doblado la rodilla a Baal. De alguna forma, perdón, este símbolo, perdón, el número simbólico de 7.000 hombres, pero que literalmente son del pueblo de Israel, han recibido el mensaje, han obedecido y es el remanente que queda. Fíjense, ¿qué significaba morir? Significaba morir a la ley
morir a los principios elementales. Cuando, cuando suena, cuando habla la voz desde el cielo, viene un terremoto y el número que muere son 7.000 hombres. O sea, 7.000 de forma simbólica. Hay un remanente que ha oído el testimonio de los dos testigos, ha decidido salir de Egipto, de Jerusalén terrenal, de Babilonia, y es el remanente que queda. Si Dios no nos hubiese dejado un remanente, como Sodoma hemos venido a hacer, o como Gomorra. ¿Se fijan? En sentido espiritual, Sodoma y Egipto. Bien, entonces entendemos que los 7.000 hombres que murieron por el terremoto simbolizan al remanente que acaba de morir a la ley y a los principios elementales o rudimentos del mundo judío. Entonces, Romanos 9, 27 y 28 nos viene ahora a decir algo muy importante y ahora vamos a entender algo. También Isaías clama tocante a Israel. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente será salvo, porque el Señor ejecutará palabras sobre la tierra cabalmente y con brevedad. ¿Recuerdan? La voz que habla desde el cielo y hace temblar la tierra. Ahora, en el tiempo presente, hay un remanente por gracia. Son esos 7.000, en número simbólico, que han salido, que han obedecido y han salido en forma simbólica de Egipto. Isaías 10:22 dice, pues aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción está decidida, rebosando justicia, clamando justicia. Fíjense que el texto original de Isaías, que cita Pablo, hace referencia a la destrucción de Jerusalén. El remanente de Israel, que ¿es salvo de qué? ¿Es salvo para ir al cielo? ¿Es salvo del infierno? ¿Es salvo de qué? Es salvo de la destrucción de Jerusalén. La mayoría usa esto para decir que pocos de Israel se van a salvar, pero luego tienen un problema. ¿Cómo explican Romanos 11:26? Que dice que Israel le ha acontecido endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud o totalidad de los gentiles y así todo Israel será salvo. Romanos 9 está desarrollando Israel en el tiempo presente y lo que están viviendo y lo que está por llegar en la destrucción de Jerusalén. De eso deben ser salvos. De eso es lo que Jesús se refiere, dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Bienaventurado el que espere y llega hasta 1335 días. O sea, más allá de la destrucción de Jerusalén. De eso está, salvo para ver lo que es el reino de gracia, donde todos los rudimentos y tradiciones han quedado en escombros para ver la gracia ahora como realmente es sin ataduras. Porque recuerden que el principal enemigo de Jesús y su mensaje eran los fariseos. Que el principal enemigo de Pablo y su evangelio eran los judaizantes. Así que ese era el principal tropiezo. Y así todo Israel será salvo. Romanos 9 habla de lo que está a punto de enfrentar Israel, del remanente que queda para ser salvo de la destrucción, como lo dice Isaías 10:22, donde él lo cita. Pero Romanos 11 está hablando del plan de Dios para todo el mundo y qué papel juega Israel. Romanos 9 es solo un evento temporal. Romanos 11 habla de la verdadera salvación, de la reconciliación. Lean las expresiones que usa: reconciliación del mundo, vida de entre los muertos, etcétera, etcétera. Así que, sí, un remanente será salvo de la destrucción de Jerusalén, pero en realidad todo Israel será salvo. Él deja un remanente para que ese remanente sean los primeros en unirse al monte Sión, a la Jerusalén celestial. ¿Se va entendiendo? Sé que es un poco nuevo, complejo, pero
Si alguien lo está viendo por YouTube, puede pausar, volver a ver esta parte y lo va a entender a medida que su mente vaya aclarándose con estos conceptos. Fíjense, más evidencia. Apocalipsis 14, justo después de, si lo pueden ver ustedes allí, Apocalipsis 14, 1, el que leímos, donde estaban los 144.000 en el monte Sión, el versículo 2 en adelante es lo que tenemos en pantalla. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Fíjense, otra vez la voz del cielo. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Ok, atención a este detalle. Atención a este detalle. ¿Recuerdan ustedes, los que han visto el bonus del Apocalipsis de Jesucristo? El bonus es donde presentábamos cómo el monte Horeb, el monte Sinaí, tenía truenos, relámpagos, sonido de trompeta, cómo eso aplicaba a Apocalipsis y cómo el que estaba detrás de eso era Satanás. Cómo el que estuvo al final del ayuno de Moisés de 40 días era Satanás, cómo el que estuvo al final del ayuno de Elías de 40 días era Satanás antes de que se presentara Dios en un silbo apacible y delicado, como el que estuvo el que se presentó a Jesús después de 40 días de ayuno en el desierto era Satanás antes de que se presentara a Dios. ¿Cómo se presenta Elías? No se presenta en el fuego, como dice Hebreo, no habéis acercado ni al fuego, ni a la oscuridad, ni a la tempestad, ni al terremoto, ni a las trompetas. Fíjense, todos son también elementos de Apocalipsis. Porque allí no está Dios. Dios no estaba en el fuego, ni en el terremoto, ni en nada de eso. Era otro el que estaba allí. Dios espera al final para presentarse en qué. Versiones dicen un silbo apacible y delicado. Otras versiones dicen una voz menuda, menuda o delicada. Y la palabra delicado aparece otra vez en la Biblia y aparece cuando habla del maná, que es una cosa menuda y delicada. Ahora, atención. Quiero que presten atención al paralelismo. Jesús dice, Moisés no dio el pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cierto? Y es Él. Es su carne. Él es Jesús el verdadero pan del cielo. O sea que Israel estaba ¿dónde? En el desierto. Y si está en el desierto y está recibiendo maná, Jesús es el pan del cielo. Pero quiero que vean algunos elementos más. Tenemos la voz suave, delicada. ¿Y a qué se parece? Al sonido de arpistas tocando sus arpas. Tenemos a Babilonia, llena de habitación de demonios, aves inmundas, aborrecibles, espíritu inmundo. Cuando Saúl era atormentado por un demonio, por un espíritu maligno, David tocaba el arpa para que él fuese calmado. En el contexto de los 144.000, tenemos la voz, que es como el sonido de arpistas que tocan sus arpas, es como el silbo apacible en el monte Sión. No es el monte Sinaí del estruendo. Cantaban un cántico nuevo delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos, y nadie podía aprenderle el cántico, sino los 144.000 que han sido rescatados o redimidos de la tierra. Esto es sorprendente, fíjense. La palabra tierra es G1093. Aparece muchas veces, ¿sí? Tiene muchas ocurrencias, pero una de ellas es Egipto. Una de ellas se traduce como Egipto, y ahí yo puse abajito para que ustedes miraran que lo tomé directamente del Strong. Una de ellas es Egipto, adivinen cuál es. Es esta.
¿Cómo se leería el texto entonces? Sino los 144.000 que han sido rescatados de Egipto. La ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Saben cuándo cantan un cántico nuevo los israelitas? Cuando salen de Egipto. Cuando han sido liberados de los egipcios y cantan el cántico de Moisés y del Cordero. Y solo los 144.000 entienden esa experiencia. ¿Saben por qué? Porque son los que han salido de allí. Son los que han salido de Egipto. Son los que han estado bajo la ley, bajo la esclavitud de la ley, así como los israelitas estuvieron bajo la esclavitud de los egipcios. Los egipcios los tenían esclavos, solo servían por lo que hacían, por sus obras. Bueno, imagínense los fariseos que vivían con un montón de leyes añadidas a las 613 que implicaban sobre el sábado, leyes sobre el lavamiento de manos, leyes sobre la vestimenta, leyes sobre la circuncisión, leyes para todo, y nunca podían alcanzar la perfección, nunca podían estar en su mente, nunca podían sentir paz. Siempre era expectación de juicio, de fuego, siempre estaba la ley acusándolos, nunca soportaban, nunca podían complacer las demandas de la ley. Esa experiencia de Egipto, de estar en la esclavitud, es la que tienen los 144.000. Cantan ese cántico porque han salido de esa experiencia. Solo ellos lo entienden. Solo ellos conocen esa experiencia. Son el remanente que ha sido rescatado por gracia. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahí están el remanente, las primicias. ¿Se fijan? Y la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento esta palabra como Egipto es aquí. Ahora tiene sentido. ¿Por qué cantan el cántico? ¿Por qué todo esto es alusión cuando luego en el 15 cantan el cántico de Moisés y del Cordero? Se entiende. Se entiende por el hecho de que vivieron la experiencia de Egipto, de salir de Egipto. Bien. ¿En qué sentido los 144.000 son como virgen, que no se han contaminado con mujeres? Porque son vírgenes. Porque en 1 Corintios 11, del 2 al 4 dice, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Ok. Esta idea de Pablo está hablando porque han venido personas a Corinto, como los judaizantes, a ponerles otro Mesías, a ponerle un evangelio con cargas, igual que los Gálatas, igual que los Gálatas, solo que para los Gálatas fue más fuerte el impacto de los judaizantes, pero están poniendo otro evangelio. Hay unos superapóstoles que están hablando allí eminentemente acerca de las normas de la ley. Me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo, o de un Cristo entero, un Cristo de gracia. Porque si alguien viene y predica otro Jesús que no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, ¿bien lo toleráis? Eso es lo que Pablo está diciendo. Están tolerando un evangelio diferente, un evangelio con cargas, un espíritu no pacífico, sino de violencia. Un Jesús no manso, sino un Jesús también violento. Un Jesús no de gracia, sino de condenación. ¿Qué significa que los 144.000 de las tribus de Israel sean vírgenes? Significa que la serpiente y el engaño de la serpiente que engaña al mundo entero no tuvo lugar en sus mentes.
que se desentendieron y llegaron a creer en un Jesús único, puro, sin mezcla, en un espíritu que no es el que Jesús le dijo a los apóstoles: vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque pidieron fuego del cielo para destruir, sino en el que vino a salvar las almas de los hombres y no a perderlas. Un evangelio que es el evangelio del Dios feliz. Es diferente, es el silbo apacible y delicado. Esa es la voz. Esa es la voz. Han aceptado un reino inconmovible. Son vírgenes porque no han aceptado esas ideas. Son sellados. Hoy vamos a ver qué es el sello de Dios. Por ahí sé que algunos han dicho, estos dicen que el sello de Dios es el Espíritu Santo, pero no es así porque el sello de Dios es el sábado y el Espíritu Santo es el que pone el sello. Bueno, vamos a ver qué significa el sello de Dios. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y es cierto, el Espíritu Santo no es el sello de Dios, también se le llama sello, pero es el instrumento que se usa para sellar. Pero el sello tampoco es el sábado. Efesios 4:30 dice: no os entristezcáis al Espíritu de Dios, por el cual fuisteis sellados. ¿Ve que el Espíritu Santo es el instrumento para sellar? Para el día de la redención. Segunda de Corintios 1:22, quien también nos selló y nos dio. Fíjense que hay muchos que también hablan de que los 144.000 están en el futuro, que serán sellados y todavía no ha comenzado el sellamiento. Pablo está escribiendo a los Corintios y dice que ya nos selló mucho tiempo atrás a los que han creído al Evangelio. Y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Fíjense que de nuevo, el Espíritu es el que sella, no es el sello. Pero quieren saber cuál sí es el sello, porque tampoco es el sábado. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no desilusiona, porque, ¿qué cosa? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Dónde fue? ¿Quién también nos selló y nos dio el Espíritu? ¿Dónde? En nuestros corazones. Y cuando el Espíritu fue derramado en nuestros corazones, ¿qué puso allí? El amor no nuestro, el amor de Dios. Permíteme explicar esto. No nuestro amor, sino el amor de Dios. Nosotros amamos no porque amemos nosotros, sino porque Él nos amó primero. ¿Qué tienen en su frente los 144.000? El sello, sí. ¿Son ellos? ¿El sello es el amor de ellos? ¿La perfección del amor de ellos? ¿O el amor de Dios por ellos? Y Gálatas 4:6 nos muestra que es el amor de Dios por ellos. Porque sois hijos. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Eso es lo que envió a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Lo que tienen en la frente los 144.000 es el carácter de Dios, porque tienen el nombre, y el nombre, Hashem en hebreo, es el carácter. Habla sobre la esencia de la persona. Si tienen el nombre de Dios, tienen el amor, el carácter de Dios. Por eso le pueden decir, con el espíritu que recibieron, le pueden decir papito. ¿Saben qué? Los judíos tenían dos razones para matar a Jesús. Y no perseguían a Jesús por guardar necesariamente el domingo, sino que lo perseguían, no lo perseguían por guardar el sábado, al contrario, lo perseguían porque quebrantaba el sábado. Hay dos razones que dice por qué le buscaban matar, y por primera vez aparece: porque quebrantaba el sábado y porque llamaba a Dios Abba.
porque llamaba a Dios su padre, su papito. Saben que los judíos no eran capaces de llamarle papito. ¿Por qué? Porque estaban mirando al monte Sinaí. Estaban espantados y temblando. Estaban bajo la ley. No estaban en adopción de hijos. Eran esclavos. Vivían en esclavitud. Ya no estamos en esclavitud porque Dios envió el Espíritu de su Hijo clamando, Abba, Padre. No para estar otra vez en temor, sino para reconocerlo como nuestro Padre, saber que el amor de Dios es derramado sobre nosotros. Y ese es el sello de Dios. Que ellos lo tienen claro. Por eso no son engañados, ¿con qué? Con otro Jesús, con un espíritu diferente, con un evangelio distinto. Por eso los 144.000 son vírgenes. Salen de Jerusalén, sí. Son el remanente que ha salido por la predicación de los dos testigos. También sabemos esto porque han salido de la gran tribulación. Y ya hemos estudiado que la gran tribulación no solo fue para los apóstoles, sino fue para los que atribulaban a los apóstoles. Es para Babilonia la gran tribulación. Fíjense, Marcos 14:9, en verdad os digo, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que está hecho para memoria suya. Fíjense que de María salieron 7 demonios. Fueron liberados 7 demonios. De alguna forma, esta María ramera cae a los pies de Jesús, totalmente quebrada, y lo unge. Esa redención es la que vemos en Oseas. Esa redención es la que leemos en Isaías. Esa es la que habla acerca de Jerusalén. Porque el evangelio se predicará en el mundo entero y se tendrá que ver con lo que ha sucedido con María. ¿Qué ha sucedido con María? María puede acercarse sin miedo a Jesús. Se acerca llorando, a pesar de que todos la acusen. Ella ahora se acerca sin miedo. No está aterrorizada. ¿Qué hacía María si Jesús fuera como los fariseos que estaban bajo el monte, en el monte Sinaí? Al igual que el fariseo, la acusaría y le diría, esta mujer es pecadora. ¿Creen que hubiera tenido la confianza para acercarse? Para nada. Pero se acerca a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y cae ante él. Apocalipsis 2:22. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella, y los arrojaré en gran tribulación si no se arrepientan de las obras de ella. Así que cuando están saliendo los 144.000, dice, ¿estos quiénes son y de dónde han venido? Y dice la respuesta, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, el Imperio Romano ha perseguido a los judíos por la misma violencia que ellos han perpetrado contra ellos. Están sufriendo tribulación. De esa tribulación sale un remanente. Son las primicias que salen de Jerusalén. Creen el testimonio de los dos testigos. Apocalipsis 18:23. Todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías, le dice a Babilonia. Fíjense, Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y la palabra es hechizó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue descrito como crucificado entre vosotros. Fue claramente expuesto como crucificado. O sea, si es por la ley, por demás murió Cristo. Cristo murió en vano, dice Pablo a los Gálatas. Por eso, el hecho de estar bajo la ley, de que vienen los judaizantes, de que ponen todas esas cargas, es un hechizo. Y el mundo entero, la religión que era la de Mitra, de Roma, y la de Jehová. Y cuando iban a Mitra, pues era todo paganismo, idolatría. Pero cuando querían ir a la religión verdadera, se encontraban las naciones con hechicería. Se encontraban con cargas, se encontraban con servicios que habían carecido de sentido. No se encontraban con la verdad.
Y cuando Pablo va al mundo a predicar la verdad, vienen atrasito hechizando de vuelta. Por eso cuando es destruida Jerusalén, Babilonia cae. Y todos sus hechizos, todos sus sistemas, sacrificios, rituales, caen también. Su sistema financiero también cae. De los hijos de Israel, fíjense, son 144.000 sellados de los hijos de Israel. Génesis 32, 28. Israel es Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fíjense lo que le dice. Fíjense lo que le dice Gamaliel al Sanedrín que se reúne para perseguir a los cristianos. Hechos 5:39. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No sea que os halléis que luchando contra Dios. Pablo, que perseguía a los cristianos, dice Hechos 26:14. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas o golpes contra el aguijón. Estaba luchando contra la espada de doble filo. Los Jacobs, los hijos de Jacob, estaban luchando contra Dios. Los 144.000 son de los hijos de Israel. Israel significa los que han luchado con Dios. Han luchado con Dios y con los hombres, o sea, han sido del bando contrario. Han estado, como Gamaliel le dijo, luchando contra Dios. Pero cuando se rinden, cuando cambian de bando, por decirlo así como Pablo, son sellados y alcanzan el nombre de Israel. Han vencido porque han creído. ¿Se entiende? Son de los hijos de Israel en ese sentido. Literalmente son de los hijos de Israel, pero Israel tiene ese significado. Entonces, hay una gran tribulación para ellos, por supuesto, antes. Y habla de esto Daniel también. Tiempo de angustia cual nunca fue. En ese tiempo será liberado tu pueblo. Tiempo de angustia de Jacob, le llama Jeremías 37. Entonces, el tiempo de angustia de Jacob, deben salir victoriosos los hijos de Israel, Israel de la gran tribulación. Entonces, hay un mensaje oculto, por decirlo así, en los nombres. A quienes fue enviada la carta de Apocalipsis, que conocían de alguna forma la cultura hebrea, conocían el significado de los nombres. ¿Sí? Tienen el nombre del Padre en la frente, el carácter, pero tienen una experiencia. ¿Sí? Porque han salido de qué? ¿Cómo se caracterizan? De la gran tribulación, de la angustia, de luchar contra Dios. Isaías 65:16 dice, las angustias anteriores serán olvidadas. Entonces, ¿qué significa el nombre en orden? Porque no sé si lo sabían, pero en Génesis, cuando tú pones en hebreo en orden los nombres de la descendencia de Abraham, tienes el plan de Dios para restaurar a la humanidad. Si ponen los significados de Adán, Adán, Set, sustituto, y así, tienes el plan de Dios para la humanidad. Pero si pones la descendencia de Caín en adelante, tienes el plan de la serpiente para la humanidad en hebreo. Y bueno, el orden en que aparece en Apocalipsis es muy peculiar, es muy diferente. Y no está porque sí. Fíjense lo que significa cada nombre. Judá, alabar. Rubén, he aquí un hijo. Gad, tropa, ejército. Aser, bendito en el camino recto. Neftalí, luchas. Manasés, causa del olvido. Simeón, oído. Se unió. Leví, recompensa. Fíjense que Leví uniría a sus hermanos. ¿Sí? Significa extranjero.
Eso es súper importante. Ese nos habla, no tenemos tiempo ahora, pero de la inclusión de los gentiles. Zabulón, un lugar de morada exaltado. José aumentó. Benjamín, hijo de la mano derecha. Atención, este es el mensaje que oculta el nombre de los 144.000, que significa su experiencia. Dad gracias. He aquí un hijo, como un ejército, que es bendecido en sendas rectas, cuyas luchas han sido olvidadas, porque él ha sido oído. Es unido a su galardón en la morada exaltada. Fíjense, son llevados para Dios y para su trono, aumentando al Hijo de la diestra. De alguna forma Jesús aumenta su compañía, a la compañía de santos, hechos perfectos en Cristo. O sea, de alguna forma en Jesús están sentados a la diestra, y eso aumenta. Así que Isaías 65:16 pueden leer en el contexto, y se van a sorprender, pero dice: las angustias anteriores serán olvidadas. Lean el contexto y tendrán pistas sobre Apocalipsis, cuyas luchas han sido olvidadas. Muy bien. En la pregunta sería, ¿por qué el número 144.000? Y antes de hacer un resumen, quiero decirle que esa respuesta la van a encontrar en el siguiente estudio de esta serie, el Jesús cuántico. ¿Bien? Así que los invito, si no se han suscrito, suscríbanse al canal porque viene un estudio muy, muy interesante sobre esto. Pero en resumen, tenemos que los 144.000 son de las tribus de Israel literalmente. De hecho, a ellos hablaba Pedro y Santiago. Ellos salen de Egipto, salen de Jerusalén, de sus tradiciones, para creer en Jesús. Por lo tanto, son el remanente, que ha salido de la gran tribulación también, pero que se ha unido a Cristo, que tienen a Dios como su Padre, como su Abba. Por lo tanto, tienen el espíritu correcto del que habló Pablo y del evangelio que habló Pablo. Estos tienen, sus nombres significan una experiencia en particular. Entonces, estos se han unido a la Jerusalén celestial, al monte de Sión, y han salido del monte Sinaí, ¿sí? De la Jerusalén terrenal, para que vayamos entendiendo los conceptos de Apocalipsis, ¿sí? Espero que no haya sido muy complejo, espero que les haya gustado, y bueno, si a alguien lo ha sentido muy complejo puede repetirlo, pero sepa que si esto le ha sido un poco difícil de digerir, espérense a que venga el Jesús cuántico, porque este tema nos aclarará muchas cosas en cuanto a este asunto. Bien, vamos a orar y los invito para la siguiente presentación. Gracias, Padre, por estar con nosotros en este estudio. Gracias por ayudarnos a comenzar a entender un poquito uno de los enigmas tan grandes en el mundo cristiano. De alguna forma se nos ha complejizado solo porque hemos tenido que desmentir algunas cosas que no cuadraban en el tiempo y en la ocasión. Pero Señor, si estamos yendo por el camino correcto, gracias porque es simple. Gracias porque podemos ver que todo sucedió en un momento y que ahora podemos unirnos a ese gran movimiento cristiano. En el nombre de Jesús. Amén. Si estos videos son de bendición para tu vida, puedes apoyar nuestro ministerio a través del link de PayPal puesto en la descripción. Y si has disfrutado de estos temas, puedes dejarnos tu me gusta, comentar qué fue lo que te ha gustado a ti y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros nuevos estudios. Hasta luego y nos vemos pronto.